buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo. Vamos a tener una serie de conversaciones sobre el Centro Nacional de Consultoría y son conversaciones que nos van a dar un poco una luz de, bueno, de todo lo que hace el CNC, de cómo han liderado opinión, cómo lideran investigación. Para eso tenemos a dos invitados muy especiales hoy. Por un lado tenemos a Carlos Lemois, fundador del CNC, ya ha sido invitado varias veces a nuestras conversaciones, así que bienvenido, doctor Lemois. Y tenemos a Pablo Lemois. Pablo es la primera vez que está participando en esta serie de conversaciones. Pablo es el actual presidente del CNC, es ingeniero industrial con maestría y doctorado en ingeniería de la Universidad de los Andes, y sus investigaciones se han enfocado en entender y modelar procesos de decisión en diferentes entornos, como el crecimiento de las empresas, la decisión del voto y la apropiación y transformación digital. Ha sido profesor de los cursos de pensamiento sistémico y de estrategia organizacional de la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, para mí es un honor tenerlos a ustedes dos hoy acá. Por un lado, el doctor Lemois, que fundó el CNC, y ahora Pablo, que lo está liderando. Yo quisiera en este momento, tal vez que arranquemos con la pregunta de cómo inició todo. Doctor Lemois, cuéntenos un poco cómo nace el CNC, cuál era o sea, por qué nació en ese momento usted, de dónde tuvo como esta idea y cómo empezó a solidificar, pues, es, digamos, la gran empresa que es hoy en día. Bueno, primero decir que me alegra mucho estar contigo. Eh, Por ahí es un buen comienzo. Ay, gracias, doctor Lemois. Bueno, el centro, digamos, nace como eh, correspondiendo a una época muy importante que tuvo el país, que fue cuando se inició, dijéramos, la necesidad de la planeación en el país. Y entonces, correspondiendo a esos, se comenzó a desarrollar esta empresa, dijéramos, encaminada a dar información a las empresas y a dar información al gobierno. Y, y ese fue el comienzo, es como la época, un poquito después de eh, el establecimiento de planeación nacional, que fue, digamos, una época de una nueva, digamos, una época, una nueva era para el país. Eh, y digamos que el centro eh, en ese momento tuvo la misión, y yo creo que la mantiene, de poner al país al día en, en los manejos de la información, en el uso de la información, en su visión de futuro, ¿no? Esa es un poco sobre una base, sobre como se dicen que los buenos campesinos cuidan mucho del suelo. Ujú. El suelo que ha cultivado el centro siempre ha sido eh, la transparencia, dijéramos, en la información de la boca del ciudadano a a la oreja de los directivos, que llegue clarita la voz del ciudadano y la voz del consumidor. Esa es una parte fundamental. Y otra es como el compromiso con hacer la tarea bien hecha, ¿no? Ujú. Eh, y yo diría que también
como la buena intención, ¿no? La buena intención de que nuestro trabajo sea un ajuste. Esas son como las tres eh, ideas centrales. Obviamente yo no soy el único que ha trabajado esto. Lo he trabajado con amigos desde el comienzo. Francisco Pereira, uno de ellos. eh, y ha habido muchos investigadores importantes que han venido. Jaime Arteaga también ha estado ayudando. Obviamente los que dirigen actualmente, que son Pablo y René y Mónica, pues han, han contribuido enormemente. Eso obviamente es simplemente mi esfuerzo, pero he tenido el privilegio de tener mucha gente que ha construido conmigo lo que hay. Sí, ahí justo veía, bueno, digamos como uno de los logos del CNC es como Juntos sí podemos, ¿no? Entonces, pues nada, me parece, muchas gracias por contarnos esa historia. Y Pablo, bueno, un poco entendiendo estas bases que nos habla el doctor Lemoine, nos habla de pues la buena intención, la rigurosidad, la transparencia, que son todos pues valores por los cuales los colombianos y las colombianas identifican al CNC y confían en el CNC. Yo quisiera que tú nos hablaras un poquito sobre, pues, lo que hace hoy en día el CNC, pero también esta clave de lo que son, lo que ustedes han llamado los edificios de conocimiento. Tenemos las bases que nos dio el doctor Lemoine. Ahora, ¿qué se construye sobre esas bases? Sí, bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que ese contexto en el que se fundó el centro, digamos que ha cambiado sustancialmente, ¿no? Entonces, un primer cambio fundamental es que cuando se construyó el centro, pues era un contexto de escasez de información. Sí, y eso ha cambiado sustancialmente en que hoy tenemos un contexto de abundancia de información, Mm. demasiada información, y eso define, digamos, un poco estratégicamente cómo se maneja. Entonces, y la línea y cómo el centro, digamos, tiene que persistir siendo, liderando en su campo. Entonces, en ese sentido, la información empieza a ser una parte, digamos. Entonces, tenemos un lema que me parece que define bien esto de lo que nosotros estamos hablando, que es información por conversación, por acción, igual transformación. Nos gusta que sea como una multiplicación, porque si una de esas tres es cero, pues eso da cero. Si se necesita la información, que muchas veces viene de diferentes fuentes. Digamos que en esa época solo existía la recolección de información, era prácticamente la fuente más importante, eran las encuestas. Hoy en día, digamos, tenemos diferentes fuentes de información, diferentes maneras de recoger esa información. Después bueno, viene todo este proceso de volverla disponible para la conversación. Sí, esto es muy importante y es uno de los edificios en los que estamos construyendo, que es todo el tema de cómo se conversa, ¿no? Cómo conversamos y cómo hacemos que las conversaciones lleguen a la acción, que a veces pues, es común, sobre todo en Latinoamérica, la conversación que no llega a ningún lado. Y después está todo el tema de la recomendación y la acción y cómo llevar eso a que realmente lleve una transformación. Ahora, esas tres componentes se necesitan y eso nos define un poco como lo que nosotros llamamos edificios, porque si uno toma eso como cada uno de esos pisos, entonces tenemos la información y en eso nosotros, digamos que estamos toda la cadena de valor del dato y y somos, pues sí, somos expertos en recolección, llevamos muchos años haciéndolo y obteniendo la información y eso lo podemos hacer casi para cualquier tema, ¿cierto? Pero ese es como un primer piso básico. Después viene un segundo tema que es poder conversar sobre esa información. Eso ya requiere un conocimiento, requiere muchas más cosas y ahí tenemos unos edificios de conocimiento y después, siguiendo, y después para hablar de los edificios de conocimiento, viene el tema de la acción, ¿sí? O sea, después no solo basta conversar sobre unos datos y tener la capacidad de conversar, sino de hacer las recomendaciones y de promover unas acciones. Sí, eso requiere un conocimiento
que no es solamente tener los datos, sino un conocimiento contextual y una serie de cosas. Y en esa medida, nosotros hemos construido unos edificios de conocimiento, ¿sí? Que son como temas en los que nosotros somos expertos y podemos ayudar en estos dos siguientes pasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo voy a nombrarlos. Está obviamente el de opinión pública, que ese es como, nos da mucha relevancia, nos ponemos, como nosotros decimos, nos ponemos de moda en épocas electorales. Eh, Está el tema de medición de audiencias, ahí somos expertos en evaluación de políticas públicas, pero nosotros creemos que la evaluación puede llevarse a todos los ámbitos, no solo a temas del Estado. Yo creo que hay una oportunidad grande, digamos, y ahí hemos trabajado mucho en eso y somos expertos en evaluación, somos expertos en reputación, que las empresas, obviamente, uno de sus activos es su reputación. Ese es un tema que hemos estudiado y que conocemos mucho. Somos expertos en experiencia de cliente. ¿Sí? Ese es el tema de cómo lograr que la experiencia de cliente genere lealtad y genere recompra y genere, digamos, un cariño por las marcas. Eso es otra cosa en la que hemos eh, analizado y somos expertos también, y esto es muy relevante, y yo creo que va a coger mucha fuerza en esto que les digo, que son métodos cualitativos. Sí, ahí este tema de la investigación cualitativa, del entender, de las entrevistas, de conversar, que está muy relacionado con la conversación, que también es uno de nuestros edificios. Ese es otro. Y finalmente tenemos uno en el que estamos, digamos, construyendo, que es todo el tema de salud. ¿Sí? Ahí hemos hecho muchos estudios en términos de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, nutrición, y hemos incluso desarrollado nuevos métodos, digamos. Entonces eso define como unos campos y unas líneas de acción, además de una línea general, digamos, de la recolección de información, casi que para cualquier tema, define unos temas en que nosotros podemos, pues, conversar y dar recomendaciones y promover la acción. Y apropiación digital es el otro edificio de conocimientos. Es como hemos estudiado mucho el problema de que, pues, estamos en una sociedad que está desarrollando tecnología a unas velocidades, digamos, vertiginosas, muy impresionantes, pero no nos estamos apropiando de la tecnología en la misma dirección, en la misma velocidad, ¿cierto? Entonces, cómo la ciudadanía se apropia de la tecnología, cómo la usa, cómo logramos eso, que mejore nuestra calidad de vida, que es un problema en el que nosotros hemos investigado y hemos desarrollado y ahí, digamos, también somos expertos y podemos nuevamente y como contribuir sustancialmente. ¿Sí? Esos son como los problemas en los que nosotros hemos trabajado, en los que hemos generado como estos edificios, estos nuevos desarrollos. O sea, si pensamos estos edificios de conocimientos, es un poco como, obviamente, la experiencia que ustedes tienen, pero también son unos temas de relevancia nacional, ¿no? En los que ustedes ven como es importante que tengamos datos y que conversemos y que accionemos sobre estos temas en específico, ¿correcto? Sí, es un poco lo que, como en dos direcciones, ¿no? Es lo que suele pasar. Y es que primero tiene una relevancia nacional y nosotros además le sentimos un cariño especial. Mm. Sí, tenemos un cariño hacia esos temas, los hemos estudiado, los conocemos y nos ha llevado, digamos, a seguir profundizando en ellos. Doctor Lemoine, ¿cuál es su edificio? ¿Cuál es si usted tuviese que vivir en uno de esos edificios? Siempre, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé si es el sótano o el penthouse. Eh, lo que he venido desarrollando en los últimos 10, 15 años eh, y tú eres parte muy importante de ese desarrollo, es el Instituto de la Conversación y la conversación. eh, Sobre la base como el aforismo de Maturana, ¿no? Que nosotros vivimos en el mundo que creamos con nuestras conversaciones. De cierta manera, la tecnología, este mundo nuevo, al que nos estamos, eh, eh, que estamos gozando, para ponerlo en unos términos positivos, requiere una conversación distinta, ¿no? Los hombres son distintos hoy porque tienen unos instrumentos muy poderosos y que deben saber
manejar. Entonces, necesitamos una conversación del siglo XXI. La conversación del siglo XXI no puede ser la conversación del siglo XX ni la del siglo XIX, sino es la conversación del siglo XXI, que es una conversación de un hombre mucho más poderoso, que puede muchas más cosas, ¿sí? Mm. Eh, y entonces es importante que el país tenga una nueva conversación sobre ella, eh, sobre él, más optimista, porque tiene los instrumentos para resolver los problemas que parecían imposibles eh, hace unos años, ¿no? Mm. Yo creo que, por ejemplo, la pobreza, el hambre, todas estas cosas parecían problemas insolubles hace 50 años y hoy por hoy es evidente que, por ejemplo, el hambre no puede ser un problema de un país eh, organizado en el siglo XXI. Yo diría que también las guerrillas y los paramilitares y todo ese rollo es también una cosa del siglo como de 1800, una cosa así. Eso no tiene nada que ver con el siglo XXI, ¿sí? Es, eso tiene que superarse con con una visión nueva de lo que es posible para el país. Entonces, me parece que ese edificio, dijéramos, de la conversación, que hay que llevarlo a los colegios, que hay que llevarlo a las universidades, que hace que evolucionen las empresas, porque las empresas que saben conversar tienen como características, primero, que toman decisiones mucho más rápido. Segundo, que la gente vive menos estresada, porque puede conversar los problemas, las dificultades. Tercero, que tienen mucho menos rotación de personal, Mm. porque la gente en el sitio de trabajo se siente acompañada. Y los seres humanos, Daniela, necesitamos compañía, ¿no? La conversación es Sí. en el pensamiento de Maturana es un acto de amor, Mm. ¿sí? Conversar con las personas es un acto de amor hacia las personas, reconocerlas como personas, es valorar su pensamiento. Entonces, ese es como el edificio En el que usted viviría. en el que estoy construyendo ahí con ladrillos y con, y con amigos como tú. ¿Y tú, Pablo? Sí, eh, bueno, yo voy a hablar como los edificios tal vez en los que paso más tiempo. Sí, no tengo claro cuál es mi favorito, pero paso mucho tiempo en el edificio de opinión pública. Mm. Ahí Muy importante. yo lidero el Laboratorio de la Democracia. Así vamos a tener un podcast dedicado a la opinión pública. Pero es una pregunta intelectual muy chévere y muy interesante. ¿Cómo decidimos cómo votamos? ¿Por qué votamos como votamos? Y el seguimiento pues a las carreras electorales, digamos que es un tema apasionante. Pero ahí lo hemos llevado un paso más allá, que es entender un poco por qué se ven estas dinámicas, ¿no? Y qué genera pues, la dificultad de conversar, ¿sí? Que es volviendo al tema de este edificio sobre esos temas, ¿no? Que nosotros ahí tenemos unos datos pues que hablan del daño que le ha hecho la falta de capacidad del país de conversar de estos temas. ¿Nos puedes compartir alguno? O sea, lo tienes así como... Pues nosotros tenemos un dato como de que el 40% de las familias han tenido como peleas por política, están polarizadas, por polarización. Sí, entonces eso es decir, de qué estamos hablando.
Entonces, pero ya además de cómo se toma esa decisión, por qué nos gustan unos o nos gustan otros, etcétera, son temas que yo he estudiado y que ese me gusta. Me gusta mucho, paso mucho tiempo también en la apropiación digital. Ahí hemos creado como una cosa que es muy importante, que es entender cómo se generan las brechas, porque básicamente lo que está pasando con el mundo es que estas herramientas de la inteligencia artificial, pues son unas herramientas que aumentan productividad y el que no las está tomando, pues se vuelve menos productivo y eso pues tiene una relación directa con la calidad de vida, ¿sí? Del país, al nivel que lo miremos, ¿sí? Si el país no es productivo, pues no, a nivel de municipio, a nivel de... Y la tecnología obviamente es como lo que nos ha logrado y si nosotros no nos apropiamos de eso y hemos estudiado, digamos, los caminos, como los prerequisitos que se tienen para llegar a una tecnología, digamos, puntualmente, digamos, el del ChatGPT, que es el que está de moda, si eso no es tan fácil, sino como que no es como cómo se generan esas brechas. Ese es un tema que he estudiado mucho. Y estamos también en otro que es como un cambio de paradigma de la medición de audiencias. También lo estamos liderando. Esos son como los tres en los que yo paso más tiempo. Me gustaría pasar más tiempo en evaluación y reputación, pero la verdad es que es muy poco el tiempo que paso en esos edificios. Como voy y me asomo, me aparecen en la nota, pero no paso tanto tiempo. Pero esos son como los edificios en los que yo paso más tiempo, Bueno, no, que súper. me parecen Tal fascinantes. vez hay una reflexión importante sobre el aspecto de evaluación. Eh, la evaluación, eh, tal como la entiende el centro y que me parece que es la forma correcta de entenderla, es la manera en cómo las empresas y las instituciones aprenden. Porque si no evalúan lo que hacen, no reflexionan y no sacan el aprendizaje de su acción. Los seres, la especie ha progresado porque hace cosas, ve cuál es el resultado y mejora. Entonces la evaluación es ese proceso fundamental de hacer, ver el resultado, aprender de eso y mejorar, ¿no? Por ejemplo, eh, en todos los campos, por ejemplo, el campo de todos los esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, por incrementar la participación de la mujer en el trabajo. Entonces, cada programa de esos enseña sobre qué es eh, eficaz y qué no sirve. Y eso mejora los esfuerzos y las inversiones que se hacen para ese campo. Lo mismo en la educación, ¿no? Eh, y yo creo que la educación y la justicia eh, eh, necesitan procesos mucho más serios y amplios de evaluación, ¿no? La justicia sí está haciendo lo que le corresponde. Y las empresas se benefician enormemente de evaluar lo que hacen, ¿sí? Mm. Eh, Cómo tratan a sus clientes, qué resultado tiene un producto. Eso es fundamental porque es el camino por el cual las empresas aprenden de su actuar. Sí, y además es que, bueno, estaba pensando como, creo que estos edificios también están como conectados entre sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en hablar de evaluación, creo que es casi que imposible que separar de conversación, porque una vez uno tiene los datos, ya la información clara, la información certera, dice, vamos a conversar sobre esto. Y de ahí pasamos al tercer piso, que ya es la acción. Entonces, pues no me parece también muy importante como recalcar esta idea que es evaluar, conversar y accionar el cambio necesario, pues
basado en un sustento y no como yo pienso que debería ser por acá o por acá, sino pues en un sustento empírico que le da Claro, sentido. claro que sí, es que la realidad enseña. Exacto. Entonces, la, eh, realidad evaluar es como escuchar la realidad, a ver qué dice. No, pero no, digamos, hace parte fundamental del aprendizaje de la retroalimentación. Si uno no recibe, que es la evaluación en este caso, si uno no recibe eso, si uno no puede aprender, no puede haber, ¿sí? Mm, Digamos, eso está muy estudiado y muy definido. Y, como- y está muy, además muy claro, ¿no? Esto está muy estudiado de las industrias que hacen evaluación y que son rigurosas con su evaluación y las que no lo son, los niveles son los que aprenden. Y digamos que el ejemplo más común y más clásico es el de la aviación y la medicina. Y digamos, la aviación, si uno mira la gráfica de accidentes aéreos, viene cayendo porque han sido transparentes con la evaluación, por qué se cayó, cuáles fueron los accidentes, todo. Y el que no pasa eso, la industria que es famosa porque eso no pasa, es la de la salud. Y seguimos teniendo una cantidad de malas prácticas importantísimas. Entonces eso como para mostrar como unos caminos, ¿sí? El camino de la evaluación y aprender y tiene la cosa de que cuando uno, pues de que el aprendizaje es costoso, ¿no? Eso no, sí. eso es lo que pasa. Hay gente que no quiere pues, tomarse esa pastilla, pero es el camino del progreso, ¿no? Ahí no hay, Sí, debe decir, sí, un ejemplo clásico del impacto de la nueva evaluación es el caso de las sangrías. Las sangrías fueron una práctica médica que duró más de 1000 años y que no servía para nada, ¿no? Porque por el contrario mataba a los enfermos porque pues, sangraban a una persona que estaba muy débil y obviamente la mataban. Pero creo que fue Galeno el que estableció esa práctica y como no había evaluación, pues seguían diciendo que era una buena práctica médica. Y eso duró 1500 años matando gente, tranquilos. Y eran buenos médicos, pero no evaluaban su acción, ¿sí? Sí, claro, claro. La evaluación, por ejemplo, en el campo médico es muy reciente. Y eso fue lo que dio origen a las empresas farmacéuticas. Mm, Entonces, las empresas farmacéuticas sí evalúan sus productos. no, pues tienen De algo, ahí tienen, que, de ahí que yo no lo vio muy, muy, muy evidente en la pandemia, ¿no? En la respecto al COVID. pandemia todos los días salían eh, videos de un médico que decía que las gárgaras de salmuera eran el remedio ideal para el COVID. eh, en fin, Sí. tú recuerdas que todos los días había una receta nueva y eficaz contra el COVID. Y obviamente hasta que no apareció la vacuna que tenía una prueba rigurosa de que realmente impactaba, no, Mm, nada pasó. Sí, los que hicieron buches de salmuera se murieron. Sí. bueno, sí. Sí. Em, a mí, yo tengo como pues digamos, han ido saliendo como varios temas que son importantes mencionar. Yo quisiera en este momento, tal vez, em, doctor Lemuel nos decía como cuando nació el CNC, estamos en una coyuntura importante del país. Cada de poco nacer planeación, había escasez de datos, nos dice Pablo. Era un momento distinto. Hoy en día
yo creo que también estamos en un momento de coyuntura de país y de coyuntura global. Pablo también ahorita nos decía como ahora tenemos exceso de información, tenemos, bueno, toda la tecnología que es súper frenética. Información y desinformación. Exacto, también, pues diga, y sí, me gustaría que también habláramos un poco sobre eso. Yo quiero entender también, uno, por un lado, los dos que piensan de cuáles son como esos puntos desde, y que ustedes han identificado desde el CNC como esos puntos neurálgicos en los que la investigación tiene algo como para decir también cómo esta rigurosidad, transparencia que tiene el CNC combate un poco lo que nos estaba diciendo Pablo, que es toda la desinformación que nace a raíz de que todos tenemos celulares y en el computador y nos llegan millones de cosas que uno pues no sabe muy bien cómo filtrar, qué será cierto, qué no será cierto. Pero al final del día también es que sobre la información se toman decisiones que son muy importantes a nivel empresa, a nivel país, a nivel individuo. Es decir, como que tener tanta información no deberías, el argumento no debería ser como yo voy a hacer lo que yo quiera o lo que yo intuya, porque al final hay tanta información que no pasa nada, o sea, no pasa nada. Sino por el contrario, tal vez desde el CNC, con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿qué se le puede decir a las empresas hoy sobre coyuntura nacional, coyuntura global? ¿Qué se le puede decir a los individuos, a la sociedad? Y pues a los colombianas y colombianos que pues al final del día estamos en una coyuntura muy importante, estamos en una época preelectoral donde necesitamos todos información para tomar decisiones que van a ser importantes para el país. ¿Qué soy yo? Sí, Bueno, no, a ver, lo primero es como que ese es nuestro oficio, entonces uno necesita un foco, ¿sí? Con esas preguntas grandes y pues es como difícil dar claridad, pero nosotros tenemos como, hay una frase que a mí me gusta repetir, que la dijo un premio Nobel de Física, que es, bueno, está bien que el computador entienda el problema, pero yo también lo quiero entender, ¿sí? Entonces es como toda esa información y todo eso que está ocurriendo, pues hay que filtrarlo y volverlo una cosa que uno pueda entender, ¿sí? Que no tenga... nosotros, digamos, en la evaluación nos obsesiona un poco las causas y los efectos, ¿sí? Los mecanismos de las cosas, y por qué pasa eso y por qué se mueve en esa dirección. No solo que hay un primer nivel que es esta información, que es tener los números, el 23, el 14, sí, uno dice eso, pero los mecanismos que generan esos números y entender esos mecanismos, digamos, es un paso que yo creo que cada vez va a ser más importante. Y es porque pues la acción requiere entender, ¿sí? Uno no puede pensar que va a intervenir un sistema, va a cambiar algo, lo que sea, el tema electoral o las ventas o la apropiación digital o el problema que tengamos sin entenderlo, porque, porque estos tienen más que estos y porque en el pasado funcionó sin entender bien por qué funcionó en el pasado. Entonces esa comprensión y eso requiere pues una profundidad de pensamiento y un esfuerzo por tener la información, por conceptualizarla, por tener hipótesis, por hacer experimentos, por entender mucho más y llevar a la acción. Yo creo que eso es como, el reto sigue siendo el mismo, solo que ahora hay más información. Y ese reto nunca ha cambiado y yo creo que no va a cambiar. ¿Sí? Es decir, la gente, pues hay gente que tiene la ilusión de que la inteligencia artificial nos va a resolver eso. Yo no creo. Sí, o sea, está bien que el computador entienda el problema, pero yo también lo quiero entender. Eso claro. me parece como un camino, pues, sí. Y a la toma de decisiones, pues, tiene que ser venir de la comprensión. Eso es como lo que yo creo, pues, en todo esto. Ahora, y hay que tener como, alargándome un poco de más, como cuidados con los sesgos, sí, porque los humanos nos gusta recibir información de lo que nos gusta creer. Entonces nosotros reforzamos lo que creemos. Entonces yo antes pensaba 100%. A, B o C, pues busco la información que refuerza A, B o C y cierro los ojos y niego la información y digo que es que eso está mal, que es que fue trampa, todas las razones que yo para, para no cambiar de opinión, para no tener la razón. Y bueno, de pronto hay que, pues, ¿qué dice ahí? Borges, ¿no?
y tratar de no tener la razón. Sí, es difícil, ¿no? Justo hablábamos el otro día con Alejandro Salazar de lo doloroso que es romper paradigmas, pues, que uno quiere creer. Exacto. Doctor Lemoine, A ver qué digo yo sobre esta coyuntura. De nuevo, es muy importante como que el país mire los datos, mire las cifras, eh, y actúe sobre cifras, ¿no? Porque, digamos, ahí en el proceso de una elección y en general eh, hay hay una tendencia a vivir como en una, no una tempestad de arena, sino una tempestad de ruido, ¿no? Y, y en esa tempestad de ruido pues, no vemos la realidad. Entonces, los datos nos ayudan un poquito a ver la realidad a través, y a, dijéramos, y a, a través de esa tormenta de ruido que hay en la sociedad actualmente, un ruido enorme de información, de noticias, de cosas. Y en el caso concreto del país, yo sí creo que es muy importante el aspecto de, como de mirar más en concreto los problemas eh, con una lupa objetiva distinto a las ideologías. Las ideologías son sistemas de, de pensamiento que impiden la conversación. Porque la ideología implica que uno tiene unas, un conjunto de ideas que son la verdad, no son cuestionables. Y la conversación es justamente, es como sin armaduras, ¿no? La ideología es como una armadura. Tú entras protegido para que no te vaya a entrar ninguna idea del otro. La conversación es, por el contrario, una, una danza con el otro, con el pensamiento del otro, para encontrar eh, eh, una sabiduría superior que emerge de la unión de las sabidurías que cada quien tiene, ¿no? Entonces, esto es muy importante para el país. Yo creo que es muy importante, dijéramos, eh, pasar de la polémica al debate y a la y al diálogo, ¿no? La polémica es un enfrentamiento verbal en que cada quien defiende sus preconcepciones. El diálogo es otra cosa completamente distinta, que es una apertura a la posibilidad de que entre los dos podamos construir caminos, mm, mejores caminos. Entonces, este es un momento muy crítico porque obviamente el país va a entrar en un proceso muy agudo de polarización, de, de polémica, pero corresponde a los que no estamos
alistados en ningún ejército de esos, ir construyendo eh, un- una red de comprensión de los problemas y de las oportunidades y las soluciones que le sirva al país cuando el polvo de la batalla se extinga. Eso es como lo que yo voy a decir. Sí, no, totalmente, totalmente. Y creo que muchos de los edificios de los que hemos estado hablando aportan a, pues digamos, a enfrentar mejor y a que todos tengamos también más herramientas para, para conversar, para decidir, para conocer los datos. em, sobre el futuro en general, si es un individuo, si es una empresa, si es el sector público. Entonces me parece muy grata su reflexión. Yo quisiera como para cerrar, preguntarles y volviendo hacia lo que hablamos al principio es, em, no sé si ambos nos quieren dar una reflexión de lo que ha sido la trayectoria del CNC, digamos, el espíritu con el que nació, los edificios que ha construido y un poco, sí, reflexionar sobre el camino andado, pero también el camino que se viene por andar. Pues digamos que el camino que se viene es emocionante, ¿no? Lo primero yo creo que hay que decir y es que estamos en un mundo, digamos que se está construyendo a unas velocidades vertiginosas donde digamos que el tema de la información y la toma de decisiones basada en información y en datos y en método científico, pues ya no entra en debate, ¿sí? Ya no es como que es un debate que está teniendo la sociedad. Ahora en lo que estamos es cómo lo utilizamos mejor, ¿sí? Todos los bandos uno oye hablando de los datos, de la ciencia, digamos que es como, después está como las interpretaciones y es en estos datos o estas cosas, pero eso digamos que eso es una cosa que me parece como emocionante el tiempo en el que estamos y el que viene. Yo creo que eso se va a fortalecer porque básicamente lo que es la evaluación y lo que nosotros proponemos es hacer lo que funciona, ¿sí? Ujú. No tener ideología ni nada, sino que implemente el camino que decía Deng Xiaoping, ¿no? Cruzar el río sintiendo el camino, sintiendo las piedras. Esa es como la propuesta general y después yo creo que en este mundo, digamos, dado nuestro oficio, digamos, del uso de la información para generar conversación y acción, pues la abundancia de datos y las diferentes fuentes que existen, pues también hace que sea un mundo, digamos, pues emocionante, ¿no? Como con muchas oportunidades y muchas cosas por hacer y por seguir construyendo, digamos, en estos edificios. Entonces eso es, ¿no? Y eso pues obviamente trae un poco con la razón en la que entró, la que empezó un poco la misión del centro de poner al día al país, ¿no? Que el país que sea moderno y eso pues lleva unas mejoras en la calidad de vida de todos, ¿sí? Como indiscutiblemente hay una misión superior. Sí, yo creo que la idea central eh, del centro siempre ha sido sí, dar información para que las cosas funcionen. Y eso sigue siendo así, digamos, ¿no? Mm. Dar información. Ahora le hemos agregado dos cosas, que es conversación, porque sabemos que sin conversación las cosas no funcionan. Entonces, ayudarle al país a ponerse al día en que este es un mundo en que hay que funcionar. El país tiene que aprender a funcionar, a crear valor, Mm. y eso se hace eh, usando la información y conversando.
para que las cosas funcionen. Bueno, muchas gracias y son ya casi 40 años poniendo al país al día, que sean muchos años más como estos grandes referentes de información, de análisis, de conversación, de recolección. Entonces, bueno, muchas gracias a ambos por esta conversación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que hayan podido entender un poco más del espíritu del CNC, de los edificios que ha construido y que sigamos conversando. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Daniela. Muy- Hasta luego. Hasta luego.